Entonces también estamos haciendo eso que no queremos hacer, ¿no? Individualizar en algunos actos separados y aislados a las instituciones. Y lo que queremos por sobre todas las cosas es preservar las instituciones, todas las instituciones y todos los poderes. Interesante también el tema de los periodos, ha introducido ya el tema de la no reelección, los requisitos, ¿no? Ya vamos hablando de requisitos más aterrizados. El doctor Sequeiros piensa que deberían ser los mismos requisitos que para elegir un juez de la Corte Suprema. Y bueno, debemos enriquecer este debate. Doctor Rafael Rodríguez Campos. Presidenta, por intermedio de su presidencia, la invitación y asimismo el saludo a los representantes de las diferentes instituciones que se encuentran acá presentes. Entiendo, por una comunicación que usted tuvo con mi jefe, que el día martes él estará en la Comisión de Constitución y Reglamento exponiendo con mayor profundidad los planteamientos o las propuestas de reforma que sobre esta materia tiene RENIEC. En ese sentido, mal haría yo en adelantar cosas que deben ser expuestas por su titular. Sin embargo, y porque usted también ya ha escuchado un poco la reflexión que hace don Jorge Iribarren, decirle a manera de planteamientos generales algunas preocupaciones y algunos elementos que considera RENIEC deberían tomarse en consideración al momento de evaluar una propuesta de reforma constitucional sobre el Consejo Nacional de la Magistratura. En principio, yo creo estar en la línea de lo que marca el doctor Ruiz Bayón. Creo que hay que ver el proceso de reforma constitucional del CNM en un marco de análisis mucho más profundo, porque creo que lo que está en juego es el sistema de administración de justicia del Estado peruano. Y en esa línea, preguntarnos en qué medida estamos en capacidad no solo de reflexionar sobre las reformas constitucionales que atañen al CNM, sino a todos los organismos vinculados a la administración de justicia. En segundo término, y como planteamiento que creo que ha sido recogido por todos, la preocupación del perfil. ¿Quiénes serían los consejeros? Y creo que el perfil está directamente vinculado al tipo de funciones que le vamos a asignar al Consejo Nacional de la Magistratura. Porque si las funciones estriban sobre el análisis del razonamiento jurisdiccional expuesto por un determinado juez o un determinado fiscal en el marco de una causa, pues quizás lo más correcto, lo que corresponda, sea tener a consejeros que tengan una sólida formación jurídica y no se tenga la tercerización de esta misión. Pero si las funciones van a ir más allá de lo jurisdiccional, si vamos a enfrentarnos con un CNM que tenga funciones de carácter administrativo, disciplinario, ético, y al mismo tiempo le va a corresponder la designación de otro tipo de autoridades, entonces el perfil del consejero también tendrá que cambiar. Otro elemento que es fundamental y forma parte del debate en América Latina y el debate en otras partes del mundo es preguntarnos lo siguiente: ¿a quiénes les atañe o a quiénes les importa cómo se administra justicia en un país? Y creo que la respuesta es a todos. Y si la respuesta es a todos, habrá que también volver a repensar si es que en el CNM se tiene que tener un asiento previsto para representantes de la sociedad civil o de instituciones de carácter ciudadano. Y creo, porque en su momento también lo planteó don Jorge, que hay un elemento creo que ha sido compartido a nivel del sistema electoral, de los organismos electorales. Y es que cualquiera sea la elección, el tipo de elección, para contar con los miembros del CNM, en todos estos tipos de elección, creemos oportuna la participación del sistema electoral. Si quieren hacer una elección como se lleva a cabo el día de hoy, por ejemplo, a nivel de colegios profesionales, los organismos electorales deben participar. RENIEC elaborando el padrón electoral, OMPE organizando el proceso y el Jurado Nacional de Elecciones fiscalizándolo. Creemos que a lo largo de los años hemos adquirido la suficiente experiencia para garantizar procesos electorales internos transparentes que a luz de la ciudadanía no tengan ningún tipo de cuestionamiento. Por lo demás, Presidenta, y excusando las limitaciones propias de un asesor,
tendremos que reservar la presentación ya formal del paquete de propuestas del RENIEC, tanto en reforma electoral como en reforma política y reforma de la Administración de Justicia, pero con el compromiso que el día martes esté acá el jefe nacional exponiendo ante la representación nacional que está consagrada en la Comisión de Constitución las 10 o 12 propuestas, si mal no recuerdo, que el RENIEC tiene para exponerlas. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Efectivamente, hemos sostenido ya una primera reunión de trabajo con el jefe nacional de la RENIEC. Tenemos una propuesta preliminar, la va a exponer más adelante, es bastante interesante también, y la participación plena de todos, la pluralidad en la exposición es, creo, lo que va a enriquecer la propuesta que el Parlamento deba responsablemente proponer. Doctor Ramón Bayardo Mujica. Buenas tardes, Presidenta, señores miembros. Con atención hemos escuchado las exposiciones hechas por los magistrados aquí presentes y los profesionales que han expuesto previamente. Y no podemos dejar de tener en cuenta, un poco discrepando del doctor Antonio Ruiz Bayón, que en el Perú, después de 172 años de época republicana, sí existe un sistema de justicia y que se implementó a través de la Constitución de 1993. Antes de venir a esta reunión, justamente, me tomé la tarea de ir al diario de debates del Congreso de la República y verificar qué se hizo, cómo nació, cómo surgió. Dentro de eso también tuve que hacer el análisis de la naturaleza jurídica del Consejo Nacional de la Magistratura. Y obviamente aquí no se ha expuesto, no se ha encontrado. Yo lo encontré, y lo encontré gracias a la Universidad Carlos III, su biblioteca virtual, en el diario de debates, los comentarios a la Constitución ateniense que hace Platón, donde las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura ya estaban ahí. Entonces, coincidiendo con lo que dijo el doctor Sequeiros, y con gran parte de lo que dijo el doctor Talavera, creo que debemos partir, en principio, de reconocer que ese sistema lo tenemos a partir de la Constitución del 93 y que esta es una oportunidad de mejorar el sistema que gracias a la Constitución del 93 tenemos, en la que se generó y se crearon estas instituciones autónomas de la Academia Nacional, de la Academia de la Magistratura y el Consejo Nacional de la Magistratura. El orden en el que se puso en la Constitución, bueno, es un tema aparte. Sin embargo, en el diario de debates está claro qué es lo que se buscaba y qué es lo que lo ha expuesto el doctor Talavera. Entonces, para nosotros es primordial establecer las funciones para que luego de ahí se propongan si realmente para esas funciones queremos los miembros que estamos proponiendo o no. Porque en razón a la función y conociendo la naturaleza jurídica del Consejo Nacional de la Magistratura y como sistema, tendríamos que ver dos cosas. Hay unas fortalezas que tiene el Poder Judicial, el Ministerio Público, que es la independencia, la autonomía, la inamovilidad en el cargo dispuesta en la Constitución, que no se cumple a veces. Ya en algún momento podríamos conversar al respecto a partir de jueces superiores y jueces supremos, la estructura orgánica, la especialización y las capacidades personales de los integrantes como los miembros que están en este momento en esta mesa de reconocida solvencia. Entonces, partiendo de ahí, tendríamos que hacer esa distinción de las funciones. Y para ello tendríamos que discrepar respecto, o no discrepar, mejorar el sistema respecto de el nombramiento de los magistrados. En principio no podría estar con un proceso de ratificación que incide directamente en la independencia del magistrado. Si creemos en conformar un sistema, aquel magistrado que ha mostrado los atributos, las competencias, tanto profesionales como la integridad personal, ese magistrado debe ser magistrado para toda su vida, porque no podemos privar a la sociedad de un profesional competente, en la figura como nos muestra el doctor Sequeiros, que él debe ser quien deba observar cómo camina la sociedad para ser el límite del poder, con total independencia.
Entonces, a partir de ese nombramiento, que el corte de la inexistencia de la ratificación, veremos, la designación y nombramiento va a ser solo para designación o nombramiento, o estamos aquí agarrando algo que no se toca y que, como lo ha observado bien el doctor, hay dos lados que lo están manejando, la OCMA y el CNM, que es a quién dan cuenta los magistrados, quién verifica y quién audita la labor del magistrado. Entonces, tenemos que afinar, creo yo, antes las funciones que debe tener. Y dentro de la organización misma del Consejo Nacional de la Magistratura, uno de sus expresidentes está acá. Por ejemplo, hemos tomado también la tarea de verificar respecto del personal que está en el CNM, que a partir del 2003, 2004, se hicieron concursos públicos para el personal, para el nombramiento, ilegales, y lo estoy diciendo bien claro, ilegales. Una cosa es legitimidad y otra cosa es legalidad. Porque dentro del régimen laboral de la actividad privada no existen concursos públicos cerrados. Y para el nombramiento del personal de esa institución se hicieron concursos públicos cerrados. Algo que única y exclusivamente, como magistrados conocen, eso está solo para el régimen laboral de la actividad pública. Porque son los únicos que tienen derecho al ascenso. Entonces, partiendo de ahí, hay que ver la parte de la institución que no se ha tocado, las funciones que debe tener quienes deben conformar el Consejo Nacional de la Magistratura, y a partir de eso, si vamos a hablar de selección y nombramiento, creo que podríamos distinguir claramente dos funciones que puede tener la organización. La designación y nombramiento de jueces, cuyas competencias, como se dice, son totalmente distintas a que quienes, como dicen los señores magistrados, quien va a revisar, cuestionar o va a recibir las cuentas de un magistrado cuestionado, tendrían que tener otras competencias. No podrían de ser no solo magistrados, mejor dicho, no solo abogados, sino abogados muy competentes, con suficiente solvencia y tiempo con el que puedan discriminar claramente cuál ha sido la labor que ha tenido. Entonces ahí encontraremos, por ejemplo, la función del Consejo Nacional de la Magistratura que se cumplía aquella vez en Grecia, en la época helénica, y la que nos ha mostrado el Senado de Estados Unidos en el nombramiento de la jueza Sotomayor hace unos años atrás. Porque los cuestionamientos que se hace para la designación de tan importante cargo no tienen nada que ver con competencias profesionales, sino que cómo ha sido su desenvolvimiento como juez, cómo es su desenvolvimiento como magistrado, si ha tenido en algún pronunciamiento algún tipo de arbitrariedad o no, si ha tenido algún sesgo o no, o si realmente ha respondido a su formación y a las creencias que tiene de proteger la libertad en todo el sentido de la palabra. Entonces creo que debe ordenarse respecto de qué se debe fijar primero, si es funciones y atribuciones, para seguir luego entonces cuáles son los perfiles de quienes deben ser designados miembros, y entonces romper esquemas. ¿Por qué no? De repente podemos hacer un consejo que tenga dos grupos claramente definidos con funciones, quienes van a nombrar y seleccionar, y otro grupo que va solamente a evaluar aquellos jueces que sean cuestionados, porque en principio estamos diciendo que romperíamos el proceso de ratificación y que el juez no tendría que preocuparse en una sentencia quién me va a evaluar. No, lo va a hacer con su competencia, conocimiento, de modo que si alguien, un ciudadano, cuestiona esa sentencia, pueda ser evaluado por este consejo para lo que sería destitución de un magistrado, porque el magistrado malo no puede salir de aquí 7 años, de aquí 5 años, que sería un proceso de ratificación. El malo debe salir mañana, hoy día. Sin embargo, el bueno, el que ha sido designado por integridad y por competencia, debe serlo para toda la vida, para garantía del ciudadano. La designación de un magistrado no debe significar un privilegio para un profesional, debe significar una garantía para el ciudadano. Y creo que a eso debemos apuntar. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Mujica. Interesantes
reflexiones y aportes. Y sí, yo creo que es algo en lo cual todos han coincidido esta tarde y para nosotros es importante, es que al perfil que se debe definir debe preceder determinar claramente las funciones, porque van a ser las funciones las que deben estar acorde con el perfil para que éste sea coherente con lo que se busca. Así que tenemos un punto más que debe añadirse, ¿no? Las funciones deben quedar claramente establecidas y espero que podamos tener un acuerdo. Doctor Ruiz. Una acotación breve. En el caso colombiano, y no estoy haciendo cuando hice referencia al sistema de justicia, no existe, porque en el país, para que exista un sistema, tiene que existir una ley, y eso está previsto en la Ley de Procedimientos Administrativos. Si no existe una ley que crea un sistema específico, el sistema no existe, salvo que esté mencionado como sistema en alguna norma o constitución, pero en términos prácticos no existe. En el caso colombiano existe lo que se llama el Consejo de Gobierno Judicial, en el que no participa el Poder Ejecutivo, pero sí participa, por ejemplo, el presidente de la Corte Constitucional, el presidente de la Corte Suprema, el presidente del Consejo de Estado y el gerente de la rama judicial. Es una administración del sistema de justicia y un espacio de coordinación. Entonces no son figuras, como señala el doctor Sequeiros, no ha sido esa mi intención, pretender, no, yo lo sé, o un espacio de componendas. Y finalmente rescato lo que el propio doctor Sequeiros dice en el sentido de que es un problema de personas, ¿no? Porque si aún reuniéndose con el ministro de Justicia, si las personas son correctas, no tendría por qué pasar ninguna componenda, ¿no? Es un problema básicamente nuestro de idiosincrasia. Doctor Talavera. Sí, quisiera ir aterrizando, bueno, como mi presentación fue un poco genérica, quiero ya sentar posiciones, ¿no? Y en el tema de funciones yo creo que se tienen que reducir. Selección y nombramiento y proceso disciplinario para el caso de los supremos. En el caso de los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, yo de siempre y en todos los congresos que he tenido oportunidad de participar, he considerado que el trabajo de la OCMA para el caso de las destituciones es confirmado en un 90% por el CNM, que quiere decir que lo ha hecho bien. Y en un 10%, más bien el CNM lo que hace es sanción menor, ¿no? Y eso hace a veces que la propia OCMA diga, bueno, es más flexible el CNM que nosotros, ¿no? Frente a la infracción, ¿no? Por lo tanto, no le incrementa, no le da un plus el CNM ver la investigación o sanción de jueces de inferior jerarquía a los jueces supremos. En el caso de los jueces supremos y fiscales supremos, sí me parece que debería seguir conociendo. Eso no significa que el sistema de control no deba ser también ajustado, ¿no? A través de una nueva ley, en fin, porque verdaderamente es burocrático y por eso se llena de muchos procesos y no ha cambiado a lo largo del tiempo. Segundo lugar, yo me mantengo en la idea de relacionar esto de funciones y perfiles, porque además los reclamos que siempre han habido, vamos a decir, en la opinión pública y en la llamada sociedad civil, han sido la falta de transparencia de los procesos selectivos. No tanto el cuestionamiento de qué representantes son designados, sino es la falta de transparencia, es decir, que a veces, por ejemplo, la Corte Suprema se reúne y acuerda la designación, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, me propusieron y fui elegido por unanimidad de todos los jueces de la Corte Suprema, pero evidentemente no se conocía en la opinión pública quién iba a ser el candidato, ¿no? Pero a veces sale el candidato ya nadie lo cuestiona. Entonces, lo que tendría que hacerse es, pero esto no le corresponde a la Constitución, a una reforma constitucional, simplemente lo añado porque es un tema que ya la ley orgánica, o sea, el mecanismo es así, ¿no? Se da la ley de la reforma, se establece la composición, se establece el lineamiento general del perfil y luego es la ley orgánica la que desarrolla todos los requisitos, los deberes, las prohibiciones, el cómo es la elección, ¿no? Quién se encarga, todo. Y luego es que recién se implementan los concursos o las elecciones o designaciones de los miembros del CNM, ¿no? Por otro lado, por lo tanto, no es que no sea bueno eso de la representación, sino que hay que hacerle un ajuste para que eso sea transparente y pueda
abrir la posibilidad de que cada institución o cada visión distinta, ¿no?, de las cosas puedan estar en el Consejo. Y si es el concurso, igual, va a tener también el tema de la transparencia. En cuanto a los plazos, realmente 5 años es más que suficiente para pertenecer al Consejo Nacional de la Magistratura. Hay momentos en que uno se quiere ir a los 2 años. ¿No? Sí. Gracias, doctor Talavera. Sí, congresista Luz Salgado. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos sus distinguidos invitados. Realmente cuán importante es para los legisladores nutrirnos de estas opiniones y estos distintos puntos de vista en una tarea tan difícil como nos las han puesto ahora, porque lo que quieren es que lo hagamos en el menor tiempo posible. Y miren ustedes, si no los estuviésemos escuchando, y todavía cuánta más gente que tiene opiniones valiosas tendríamos que escuchar. Y yo quiero hacerle porque, como digo, estamos ajustados de tiempo, porque lo otro que nos dicen es que no queremos modificar, y sí queremos modificar, y creo que este es el momento oportuno, porque tanto el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional, la Magistratura, el Congreso, el Ejecutivo, frente a todo lo que ha salido, decimos, este es el momento, porque antes nadie quería, por la famosa autonomía. No te metas conmigo, nos decían, y no podíamos ni pensar en mover. Pero este es el momento. La pregunta específica es, si usted tuviera ahorita la determinación, lo voy a poner como legislador, no como expresidente del CNM, de quitarle atribuciones al CNM, o sea, mejor dicho, queremos que sea más ágil, vamos a quitarle funciones que no debería tener. ¿Con cuáles nomás me quedaría yo? Exactamente. Selección de nombramiento y disciplinario respecto a los jueces supremos y fiscales supremos. Esa es mi opinión. Gracias, presidente. Bien. Gracias, congresista Salgado. Quiero terminar solamente señalando de que en cuanto a los requisitos, ¿no?, porque sí creo que en la Constitución tienen que estar los requisitos, y como yo coincido con Iván Sequeiros de que tiene que ser similar a los miembros del Tribunal Constitucional, que la Constitución dice que son los requisitos de vocal supremo, y también similar a lo que se ha señalado para los casos de los jueces, perdón, de los miembros del Consejo, que está en la Carta vigente. Pero hay un par de detalles que se han presentado en la realidad. Han habido casos en los cuales se han presentado candidatos para ser elegidos miembros del Consejo, y el Jurado Nacional de Elecciones ha establecido que no están impedidos de serlo, porque la ley orgánica del Consejo Nacional de Magistratura establece, a diferencia de los requisitos del juez supremo, que es uno de los requisitos que no tenga antecedentes judiciales, o sea, no esté procesado. En cambio, para el caso de los jueces de la Corte Suprema, pudiendo estar procesado por prevaricato, puede postular para ser juez de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque eso se modificó en la ley anterior, la ley orgánica anterior fue modificada, porque antes sí se decía que tenía que tener acusación, pero ahora no, basta que tenga proceso, formalización, investigación preparatoria, ya no puede ser consejero. Y el segundo tema que se discutió en el Jurado Nacional de Elecciones fue el tema de las llamadas incompatibilidades. Lo que pasa es que la ley orgánica del año 95 no desarrolló toda la temática de las incompatibilidades, y como la Constitución decía que está sujeto a las mismas prohibiciones, incompatibilidades de los jueces, es que los jueces tienen una naturaleza distinta al consejero. Entonces, el tema de las incompatibilidades es un tema que obviamente corresponde a que se señale en la ley, no en la Constitución, pero como requisito, de repente agregarle, además de la Corte Suprema, los que su ley orgánica establece, porque el desarrollo de lo más puntual de los requisitos, de las incompatibilidades, tiene que estar en la ley orgánica. Creo que en eso acierta el dictamen de la Comisión de Constitución del noviembre del 2017, la anterior gestión, indicando que no solamente los requisitos de jueces de la Corte Suprema, sino y los que la ley orgánica establezca, sí, porque hay detalles inherentes a la propia naturaleza de ser consejero, porque fueron cuestionados cuando yo fui presidente y ingresaban los nuevos miembros, fueron cuestionados 3 miembros, y hubieron pronunciamientos no solamente de los órganos de elección, sino también del propio Consejo. En realidad habían vacíos, habían
digamos, situaciones como el que fue consejero Quispe Pariona, que motivó mi renuncia al Consejo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en esos vacíos de elección que la ley no contempla, y por eso que hicimos un proyecto de ley para cubrir una serie de vacíos y lo presentamos el 12 de agosto del 2015, porque siempre se quieren acoger a lo que es para el juez de la Corte Suprema, que no corresponde a la naturaleza del Consejo, porque si el Consejo va a evaluar integridad, va a evaluar una serie de cuestiones, entonces tiene que anotarse en la ley de la carrera. Por eso que, como es imposible que en una Constitución vayan tantas situaciones, tiene que decir los requisitos generales para ser juez de la Corte Suprema y lo que su ley orgánica señale, ¿no? Y finalmente, yo creo que esto de las disposiciones constitucionales hay que tener cierto cuidado, porque no estoy de acuerdo con el proyecto del Ejecutivo en cuanto a la revisión de decisiones. Primero, porque el ordenamiento legal regula los supuestos de nulidad de acuerdo a la Ley de Procedimientos Administrativos. La actividad del Consejo es administrativa, ¿no? Vía nulidad de oficio, vía la demanda de contencioso administrativa. Por lo tanto, ya está regulado, ¿no? Proceder a revisar sin un requisito o un factor generaría mucha inseguridad jurídica a quienes ya vienen ejerciendo funciones, a quienes ya están. Si las personas tienen problemas y concretamente se identifica un proceso porque alguien va a denunciar, va a quejar, va a plantear, entonces sí le corresponde al Consejo porque la ley lo establece, la 27444, o de oficio también puede declarar nulidad. Por tanto, una revisión, en el concepto de revisión, es atentar contra la seguridad jurídica, ¿no? Es loable probablemente la intención, ¿no? Pero hay que tener cuidado con eso, porque evidentemente se pueden afectar derechos, inmediatamente se pueden plantear amparos, se genera inestabilidad. Para eso la corrección está en los procesos disciplinarios y en los procesos de nulidad cuando se dan las causales que la ley establece, ¿no? Eso es todo por mi parte. Gracias, doctor Talaveras. Nos adelantó porque en realidad la idea era terminar de escuchar a los sectores para que usted pueda ya después concluir, pero está bien porque ya tenemos en todo caso de la exposición genérica la específica sobre temas específicos. Escuchamos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, a la doctora Gisela Helguera Carvajal. Buenas tardes, Presidenta. Buenas tardes a todos los asistentes. Bueno, nosotros hemos también revisado los proyectos de ley presentados y rescatamos las propuestas planteadas en cada uno de ellos, ¿no? Y hemos podido resumir dentro de las propuestas que hemos podido revisar que muchos de ellos están enfocados básicamente a la reducción de miembros, al perfil, a las funciones y también al mecanismo de elección en tal caso de los consejeros. Y consideramos que este último punto es básicamente importante y en el cual quizás, consideramos que la Oficina Nacional de Procesos Electorales también tiene competencia. Sí. Ok, gracias. Rescatamos dentro de las propuestas que los mecanismos de elección, básicamente los hemos resumido en dos, que es concurso público y otros a través de la representación. Igualmente ambos son válidos, pero sí a modo de opinión podemos señalar de que es necesario que se dote a ambos mecanismos de principios fundamentales como son la transparencia, la imparcialidad y la participación también de la ciudadanía. En tal caso, de optarse, por ejemplo, por el caso de un concurso público, también podría incluirse un tema de repente tachas a los candidatos, definir muy bien las etapas en las que va a consistir este concurso público, ¿no? Y creo que sería importante también contar con la presencia de Servir, ya que es un ente rector en el tema y tiene ya directivas muy bien definidas sobre el tema y que creo servirían de mucho apoyo, ¿no? Y de optar por un tema de elección, ¿no? Interesante es el tema de la participación de la ciudadanía, igualmente con el tema de etapas claras, cómo se llevaría a cabo este proceso, participación de qué representantes también, igualmente dotar de mecanismos de tachas y publicidad, ¿no? Básicamente.
Y coincidimos también con la opinión vertida por todos los participantes, que el tema de el perfil siempre tiene que ir de la mano con